Hola a todos, soy Mijal Martínez, soy psicóloga, especialista en psicogerontología. Actualmente me encuentro trabajando en Centro Quintún, un centro dedicado a personas con demencia y sus familias. Y hoy día vamos a tener una clase que está enfocada en los cambios psicológicos asociados a la vejez. Vamos a comenzar entonces revisando bastante rápidamente brevemente algunas teorías y autores que hablan sobre la vejez y el envejecimiento. Vamos a entender las teorías psicológicas como perspectivas que nos van a ayudar a explicar por qué las personas se comportan de la manera en que lo hacen. Nos van a entonces permitir predecir comportamientos, nos van a sugerir cómo intervenir para mejorarlos y nos van a proporcionar obviamente conocimiento y autoconocimiento. Estas teorías psicológicas pueden separarse en dos grandes categorías, una centradas en la edad y otras no centradas en la edad. Ahora vamos a ver aquellas que están centradas en la edad. Vamos a partir por un autor que probablemente es bien conocido por ustedes o han escuchado alguna vez de él, que es Erik Erikson. Erik Erikson va a identificar 8 etapas fundamentales en la evolución de las personas. Si bien fue discípulo de Freud, él en el fondo no encuentra que sea tan importante el desarrollo sexual para explicar el desarrollo evolutivo del individuo y va a considerar en el fondo más determinante la forma en que interactúa la persona con la sociedad a medida que van transcurriendo las distintas etapas de la vida. Para Erickson, la vejez entonces es un estadio de la vida en el cual se intenta equilibrar la búsqueda de la integridad del yo con la desesperación. La resolución positiva de esta crisis va a permitir una experiencia de integridad que va a significar en el fondo que la persona va a aceptar su ciclo vital como un ciclo único y propio y va a aceptar sus fortalezas, va a aceptar sus debilidades y va a ver las experiencias pasadas de forma positiva pese a los errores que pudo cometer o las faltas que pudo tener. Em, la persona va a sentir que ha contribuido a la sociedad y va a renunciar de buena manera a aquello que quizás no alcanzó o no va a alcanzar en estos últimos años de vida. Por lo tanto, la persona va a tener una sensación de ir aceptando la vida tal cual es y tal cual ha sido. Van a ser personas que van a estar abiertos a transmitir conocimientos a las generaciones más jóvenes y cuando esto no se logra, aparece la desesperación, que es ahí donde la persona se va a mostrar arrepentida de su vida, va a sentir que es muy tarde para cambiar y va a predominar el desánimo, la irritabilidad, la indiferencia y sobre todo el temor a la muerte. También está la teoría de la desvinculación. Acá está Cummings y Henry como autores que sostienen esta teoría, que ellos postulan que la desvinculación sería un proceso, en el fondo, inevitable el de las personas mayores. Es decir, este distanciamiento que se produce entre la persona y la sociedad es algo que ocurre, que es esperable y que incluso sería beneficioso tanto para la persona mayor como para la sociedad. Para la persona mayor sería beneficioso porque en el fondo no tendría que enfrentarse a sentimientos de incapacidad, de inutilidad, de angustias por no poder lograr algo. Em, y para la sociedad sería beneficioso porque así facilitaría la entrada de las generaciones más jóvenes. Pero en realidad, bueno, esta teoría ha recibido muchas críticas.
Y esta desvinculación que hay entre la sociedad y el individuo es un fenómeno que experimentan algunas personas, no todos, y es más la sociedad quien aleja a la persona que la persona se aleje de la sociedad. Y no se puede afirmar que la desvinculación sea un proceso universal, inevitable o natural, ni tampoco que sea una estrategia para, en el fondo, una vejez satisfactoria. Está la teoría de la actividad, que en el fondo propone que mientras más activos sean los individuos, más satisfechos van a estar con su vida. Y también está la teoría de la continuidad, en donde Ashley, en el fondo, rescata el proceso biográfico, ¿no? A diferencia de estas dos teorías, la teoría de la desvinculación, de la actividad, que no hablan mucho del proceso biográfico, acá sí. Entonces, este autor lo que sostiene es que la vejez es una prolongación de etapas evolutivas anteriores. Entonces, el cómo una persona se comporte, las conductas de la persona en la vejez, estarían muy influidos, muy condicionados por habilidades, estilos de vida, modo de ser previo a la persona. También aparece Javi Hurst con las tareas evolutivas. Él sostiene que en cada etapa habrían ciertas tareas y en la vejez estaría la tarea de adaptarse a la disminución de la fuerza y la salud física, a la jubilación y a la reducción de ingresos, también adaptarse a la muerte del cónyuge, unirse a un grupo, y también adoptar y adaptarse a los roles sociales de una forma flexible, junto con encontrar un lugar para vivir que sea satisfactorio. Está la teoría del curso vital de Bernice Nugarten. Acá esta autora lo que hace es subrayar la historia previa y también el que la persona no está aislada, sino que está inmersa en un contexto social. Acá ella, por ejemplo, se plantea preguntas tales como cómo influyen los cambios sociales sobre la vida de las personas mayores y también cómo el hecho de que hayan cada vez más personas mayores influye en la sociedad. Para ella, la edad no era tan importante como las trayectorias evolutivas y ella en el fondo ponía el enfoque de la diversidad de trayectorias evolutivas que habían. Y también ella cuestiona un poquito esto de dividir el ciclo de vida en etapas tan rígidas, ¿no? Ella habla de un curso vital, ¿no? En donde habría cierta relación en todo, en el fondo, la vida de la persona, ¿no? Como ella dice, no es una buena idea despedazar, dividir el ciclo vital, ¿no? Sino que incluso ella habla de estudios de la vida. Otro autor es Paul Baltes, que él propone un modelo que establece tres procesos: selección, optimización y compensación. A grandes rasgos, acá Paul lo que sostiene es que la persona debería escoger ámbitos que sean funcionales, que estén conservados y que genere estrategias para compensar aquellas pérdidas que la persona haya experimentado. También está la teoría de la selectividad socioemocional de Laura Carstensen, que ella sostiene que acá la percepción del tiempo como algo limitado, es decir, aparece este reloj biológico que todos tenemos, pero aparece con más fuerza, hace que la persona em, cambie, ¿no? Sus motivaciones, ¿no? Que se replanteen las metas que son significativas, ¿no? Entonces, acá la persona son más selectivas, por ejemplo, a raíz de este reloj biológico, perdón, en el fondo en esta percepción de que nos queda poco tiempo,
empiezan a ser más selectivas en sus vínculos, en sus relaciones interpersonales y en las situaciones a las que se enfrentan. Esta teoría nos ayuda harto a explicar esta paradoja del bienestar en la vejez. Y si algunos no lo han escuchado, esta paradoja habla que pese a que en la vejez se reportan hartos acontecimientos que son vividos como pérdidas o eventos vitales negativos, ¿no? Enfermedades, fallecimientos de amigos, de pareja, etcétera, las personas mayores siguen reportando niveles similares o superiores de bienestar subjetivo. Entonces, esta teoría nos podría en algo ayudar a explicar un poquito esta paradoja del bienestar en la vejez. También está la teoría de la identidad flexible. Acá Zarevsky postula que la identidad flexible es la que va a permitir la adaptación a los cambios, la adaptación en el fondo a los cambios que supone el paso del tiempo. Em, nos va a permitir esta identidad flexible replantearnos metas, el sentido de la vida, nos va a permitir autocuestionarnos y compensar pérdidas con ganancias. La elaboración también gradual del envejecimiento, o sea, en el fondo, debajo de todos estos factores protectores que después vamos a ver, está como base un poco lo que va a permitir que eso ocurra, va a ser la identidad flexible. Y bueno, acá están algunos factores psíquicos protectores del envejecimiento, que en el fondo acá la idea es poder favorecerlos desde edades tempranas, ¿no? Si bien uno puede trabajar esto con personas mayores, la idea es que ojalá los trabajemos desde que seamos niños, ¿no? Desde temprana edad. Que acá en el fondo lo que nos va a ayudar a envejecer mejor, tener un buen envejecimiento es trabajar esta capacidad de autocuestionamiento, la reflexión, que seamos personas reflexivas, em, también que vayamos elaborando de manera anticipada y gradual el envejecer, ¿no? Hay muchas personas que llegan a la vejez y nos dicen, yo nunca pensé en esto, nunca pensé cuando se iba a morir mi pareja o cuando iba a jubilar, eso nunca lo pensé, ahora recién estoy obligado a pensarlo. Y la idea es que no, que ojalá uno pudiera ir pensándolo desde edades tempranas. También la apertura a los cambios, el ir poniendo las angustias en palabras, el poder relativizar, es decir, no regirse por el todo o nada. Lo mismo con no tener una identidad unívoca, es decir, yo soy así, punto, no cambio, ¿no? Algo importante también es no vivir apoyados en una única función o en un único rol. Eso pasa, por ejemplo, harto en los hombres, que cuando se jubilan y han sido personas muy puestas solamente desde el trabajo, ahí pueden deprimirse, pueden tener un envejecimiento bastante malo, ¿no? Entonces la idea es poder diversificar estos roles. También tener un proyecto de vida. Y en ese sentido, ojalá un proyecto de vida con diversificación de roles, que no sea el proyecto de vida solamente el trabajo, ¿no? El poder ir aceptando ayudas y también ir autocuidándose, ir a los controles médicos, por ejemplo. Mantener y crear redes. Acá es interesante porque aparece también la pérdida en la vejez. Uno escucha a hartas personas mayores o que en realidad nunca han cultivado mucho sus relaciones con otras personas de amistad o que han fallecido los pocos amigos que tenían. Pero en realidad la posibilidad de hacer amigos está siempre, ¿no? No son solamente los amigos del pasado. Uno puede hacer amigos o entablar cierta relación amistosa con alguien en el presente, ¿no? Y eso es importante, derribar como esa idea de que los únicos amigos son los que uno creó en la infancia o en la juventud. También acá poder abrirse a tener contacto y cuidar estos vínculos intergeneracionales.
algunos conceptos e ideas actuales que es importante tener. Las trayectorias evolutivas a lo largo del envejecimiento son diversas, ¿no? O sea, nosotros nos podemos encontrar con una infinidad, en el fondo, de trayectorias evolutivas, ¿no? Y en esto tiene que ver con que mientras más años tienen las personas, más se diferencian entre sí, ¿no? Están más expuestos a distintos acontecimientos a lo largo de su vida. Por lo tanto, eso es bien importante, poder detenerse a ver quién es esta persona que tenemos enfrente, no solamente ver, esta persona tiene 70, 80 años, sino quién fue esta persona, quién es en realidad esta persona, cuáles son las experiencias vitales por las cuales ha tenido que pasar. El envejecimiento conlleva cambios, algunos vividos como pérdidas, pero otros no, y eso sí va a demandar recursos adaptativos que en el fondo tienen que ayudar a compensar estos cambios o estas pérdidas. Em, También existe un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico. Desde la psicología se piensa que el que envejece normal no es aquel que no tiene enfermedades, sino que aquel o el que no tiene dificultades, sino que es aquel que logra afrontar, desplegar esos recursos para en el fondo lidiar bien con esas dificultades o esas enfermedades. El envejecimiento normal no implica deterioro psíquico, hay una dimensión subjetiva del envejecimiento que va más allá de lo biológico y de lo social. Eso es importante tener en consideración porque en general la mirada que se le da al envejecimiento históricamente ha estado desde lo biológico y desde lo social, y esa mezcla ha dado una imagen muy negativa a la vejez. Y es importante rescatar esta dimensión subjetiva, ¿no? Esto un poquito más de que hay diferentes vejeces, que hay, como mencioné antes, las trayectorias evolutivas son diversas, en que, por ejemplo, para una persona la jubilación puede ser maravillosa, pero para otra puede ser terrible, ¿no? Entonces tenemos que rescatar esas particularidades, ¿no? Em, También que hay temas del envejecimiento que requieren ser, bueno, un poco abordados de la subjetividad, que ahí vamos a ver en las próximas diapositivas estos temas del envejecimiento, y que el envejecimiento es una construcción personal que va a obligar a la persona a reformular constantemente el proyecto de vida. Temas del envejecer son muchos. Acá en la lámina puse algunos, como la identidad, quién es uno, ¿no? Eh, Uno muchas veces ve, por ejemplo, en la jubilación, ¿no? Y ahora, ¿quién soy? Cuando me preguntan, ¿qué haces? O ¿quién eres? Yo antes decía que era profesora, ahora dejo de trabajar y ¿qué digo? ¿Quién soy? ¿No? Eh, También el cuerpo viejo, todos estos cambios que experimenta el cuerpo. La jubilación, los roles familiares, el tiempo libre, la salud y el autocuidado, la viudez, la muerte propia. Es un tema que muchas veces es tabú, cada vez menos, pero aún así se habla poco de eso. Y hay muchas personas mayores que quieren hablar de eso, necesitan, y por ejemplo, hijos que de repente dicen, papá, sabes que no me hables de eso, no quiero, me da pena, y que hay que posibilitar un poquito ese espacio para hablar de algo que necesitan. El nido vacío, el cambio cognitivo, la sexualidad y la abuelidad y la bisabuelidad, ¿no? Y bueno, muchos temas más. Y todos estos temas del envejecer nos van a obligar, en el fondo, a la persona, la obligan a tomar una posición. Hay personas que ignoran esto, ¿no? Que los niegan, hay otras que los sufren, hay otros que los enfrentan, que los elaboran, que dicen, ¿saben qué? Esto me está afectando, por ejemplo, no puedo solo con esto, y cada vez uno va viendo que las personas mayores consultan, por ejemplo, más a los psicólogos. Y eso es algo que les puede permitir afrontar, elaborar de una manera más positiva estos temas del envejecer,
que muchas personas a lo largo de su vida trataron de no verlo, se hicieron los locos, pero llega un punto en que ya no pueden seguir negándolos, ¿no? Sino que en realidad empiezan a estar obligados un poco a poder verlos. Ojalá, como mencionaba antes, verlos desde edades tempranas. Y acá quise un poquito traer estos temas del envejecer, unos poquitos para desarrollarlos un poquito más en extenso. Bueno, las pérdidas acá es importante tener claro que durante toda nuestra vida estamos expuestos a pérdidas, pero efectivamente en la vejez es donde pueden ocurrir más, porque aparecen pérdidas de la salud física, pérdidas del trabajo, pérdida de las condiciones materiales, o en el fondo hay una reducción de los ingresos, pérdida de la pareja, de los amigos y en el fondo de los cercanos, del mundo conocido. Em, en el fondo cada vez las personas van viendo que el mundo que ellos conocían se empieza a hacer más extraño. Ya no van entendiendo, por ejemplo, estas tecnologías más recientes, ¿no? El Instagram, TikTok, etcétera. Acá, bueno, es que es importante poder elaborar las pérdidas, ¿no? Afrontar estas pérdidas y por lo tanto hacer un proceso de duelo. Y el afrontamiento a experiencias pasadas puede ayudar, ¿ya? Como puede que no, ¿ya? Es importante ahí poder analizar cómo esa persona ha ido afrontando pérdidas anteriores para ver cómo poder ayudarlo. Podemos acá en las pérdidas, bueno, la persona debe ser capaz de reorganizar las metas, las prioridades y los vínculos y poder compensar, es decir, no todo es pérdida, también uno puede ir viendo ganancias, ¿no? Por ejemplo, eh, con el tema del trabajo, la persona puede vivirlo como una pérdida, pero también puede haber ganado tiempo que antes no tenía para hacer cosas que quizás siempre quiso y no tuvo tiempo, no puso tanta atención en eso, pero poder en el fondo ver que no todo es pérdida. En la jubilación, ¿no? Bueno, la jubilación, como les mencioné antes, puede estar acompañada de una sensación muy positiva, pero también de algo muy negativo. Hay personas que lo viven como algo forzado, como que en el fondo los obligaron y los excluyeron, ¿no? Y bueno, hay consecuencias negativas en lo económico, por ejemplo, pueden haber, también en el estatus y en la autoestima, sobre todo estas personas que su identidad estuvo muy puesta en el trabajo, ¿no? Y al inicio puede haber un periodo muy rico, ¿no? Muy agradable, ¿no? Que algunos autores llaman luna de miel. Pero después de un tiempo uno empieza a ver que aparece esta pregunta de, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué me levanto? O incluso, como les decía antes, ¿y ahora quién soy? Se replantean también cosas de identidad. Y nos lleva un poco a preguntarnos por el sentido de nuestra vida y de nuestra identidad. Acá el desafío es generar proyectos, ¿no? Ojalá antes de que ocurra la jubilación, la persona pueda tener distintos proyectos, cosa de que si ya el proyecto del trabajo no está, pueda ir a estos proyectos que todavía están o generar unos nuevos. Va a requerir adaptaciones también en el sistema familiar, ¿no? Muchas parejas no están acostumbrados a estar tanto tiempo con su pareja, ¿no? Como es algo que a veces genera roces, ¿no? Ahora ver, por ejemplo, al marido más en la casa, antes este era el territorio de la señora, entonces aparecen esas dificultades y esas necesidades de adaptarse al sistema familiar. Y bueno, lo ideal es que exista una preparación y ojalá la jubilación fuera gradual. Respecto a la abuelidad, bueno, es importante tener en consideración que la abuelidad es una de las facetas posibles, ¿no? Eh, en el fondo, la persona mayor puede ser mucho más que un abuelo, ¿no? Y esto en el fondo puede explicar por qué cuando a una persona mayor se le dice abuelo, a veces, y la gran mayoría de las veces, no es tan agradable para la persona, porque es como si uno recortara la condición de persona mayor solo a ser abuelo, ¿no? Y hay personas que disfrutan
de este rol, pero hay otras personas que no, ¿no? Y que quieren ser reconocidas como mucho más que eso. Entonces, la abuelidad, por una parte, puede ser una forma de rehacerse en el envejecer, ¿no? Hay personas que disfrutan, que encuentran un sentido de vida en este rol de ser abuelos y contribuye a mantener o aumentar estos prestigios yoicos, ¿no? Esto que va a llevar mi apellido, o mira, se parece a mí, tiene mis ojos, y puede ir reparando también cómo la persona mayor fue como padre y como madre. Y con ello también poder eh, como estar un poco más en paz con ciertas cosas que no se alcanzaron a hacer, ¿no? Y que ahora se están haciendo de alguna manera. Pero también puede tener efectos negativos cuando se impone y se exigen a las personas mayores estas funciones de ser abuelos, ¿no? Cuando en el fondo incluso hay un término que es de la abuela esclava, que en el fondo ahí es donde se les obliga, ¿no? A desempeñar este rol cuando no quieren, o quizás quieren un ratito y tienen que estar 24/7 con su nieto. Y bueno, con eso terminamos. Espero que haya sido una clase provechosa para ustedes en esta ratito que compartimos juntos. Chao, chao.